a ustedes por acompañarnos y gracias a nuestros patrocinadores GEE, GSK y Sapio Life. Voy a anunciar, antes de saludar al consejero, que los próximos 12 y 13 de febrero, Medicina Responsable y la Organización Médica Colegial van a hacer un foro de salud. Nos han confirmado su presencia 14 consejeros, que creo que es la primera vez en España que eso sucede, fuera del Consejo Interterritorial, y les invitamos a seguir esas jornadas a través de nuestro medio de comunicación, que ya les decimos que van a ser muy interesantes. La primera tarde la dedicaremos a una mesa redonda con los 14 consejeros. Vamos a montar un plato de televisión, vamos a hacer un show muy divertido y al día siguiente las jornadas técnicas con los equipos directivos de todas las consejerías. Insisto, lo podrán seguir a través de Medicina Responsable. Bueno, como ven, nuestro invitado es el consejero de Murcia, Juan José Pedreño. Muchas gracias, consejero, una vez más por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, bien hallados. Bueno, le conocemos muy bien, hemos celebrado en Murcia hace unos meses una jornada para repasar cómo estaba la sanidad en la Comunidad de Murcia, una sanidad de vanguardia, por cierto, debo decirle con un espléndido equipo profesional y también en el ámbito humano, cercanos. La verdad es que da gusto ir con su equipo a trabajar y simplemente el pasado jueves volvíamos a Murcia, estamos con la gerente del Servicio de Salud y estábamos viendo cómo están desarrollando la inteligencia artificial y la transformación digital en su comunidad. Bueno, anoche viendo la televisión dije, voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con la sanidad, pero como periodista a veces me puede la pasión por mi profesión. Vi al telediario cómo se hablaba de que los trenes de alta velocidad había que suprimir los primeros y los últimos a Barcelona. Seguíamos diciendo que teníamos trenes de alta velocidad que ya son de baja velocidad. Hace unos meses nos decían que íbamos a ir a 355 kilómetros por hora, que gozábamos de magnífica salud, pero estamos viendo que se revisan todas las vías. Hemos dejado atrás una tragedia con 46 muertos. Nadie se responsabiliza de ello, se está investigando. Ayer iban a declarar de nuevo a los juzgados el número 2 del Partido Socialista, Santos Cera, el ex número 2, con un secretario de Estado y además jefe de gabinete del presidente, con unas cintas donde se podía ver las grabaciones para chantajear a fiscales en saunas. Es todo impresionante. Y veíamos también a Feijóo, al que se le exigía explicaciones por algo en lo que no tenía nada que ver, y fue bastante violento ver cómo le atacaban Bildu y RC y el PSOE fundamentalmente. Viendo ese cuadro, ¿cómo lo analiza usted como un ciudadano y como un político que tiene responsabilidad de gobierno en la Comunidad de Murcia? Bueno, mi parcela, como bien dices, es salud, pero no cabe duda que no puedo ser ajeno a lo que acontece. Yo creo que es un disparate lo que estamos viviendo, sinceramente. Y creo además porque la gran desilusión, el desengaño que podemos estar dando a la población es porque quizá lo que no se dedica el tiempo y el dinero, sobre todo, es lo que verdaderamente necesita una población. Hay que definir muy bien, un gobierno tiene que definir muy bien a dónde tiene que destinar sus recursos, dónde tiene que llevar el dinero. La salud es fundamental, la educación, la justicia, la seguridad. Son 4 pilares fundamentales de un país en los que, como vemos, si lo analizamos desde el punto de vista de salud, en los 3 últimos años, el tanto por ciento del PIB que se dedica a sanidad o se destina a sanidad ha bajado, cuando todos los países de nuestro entorno lo suben. Y en los otros aspectos que usted está refiriendo, pues yo creo que efectivamente se está dedicando el tiempo a otras cosas y es lo que desengaña un poquito a la población. En ese sentido, yo creo que, lo decía usted al principio, contamos con unos profesionales que yo creo muy responsables, pero además muy humanos en lo que es la Consejería de Salud y que trabajan a diario precisamente por mejorar las condiciones y las características con las que tiene que definirse el sistema sanitario. Pero ya que me ha hecho una pregunta tan genérica, creo que sí es verdad que habría que generar confianza en la población, que la va perdiendo en los políticos precisamente por eso, porque no se hacen las cosas como deberían llevarse a cabo. Y es destinar precisamente los recursos, el esfuerzo, el dinero a las cosas importantes que necesita nuestra población. Y además es muy dispar. Son incluso aspectos que, de un lado, situaciones similares se valoran de una forma y situaciones semejantes en otro aspecto pues se miran de otra manera, ¿no? Al final llegamos un poco a compartir el fanatismo, a compartir un poco maneras de actuar que no son responsables y que incluso pues hay determinados sectores que las asumen como como una realidad y que se considera como normal, ¿no? Yo diría más, si lo alargamos, tenemos ahora mismo pues un disparate a nivel mundial de mandatarios. Putin, Trump,
en China, pero es que yo creo que somos un país más pequeñito y con menos potencial, pero Sánchez tampoco se diferencia mucho de estos personajes. Bueno, el pasado lunes entrevistamos aquí a la directora de la Agencia Española del Medicamento. Yo le preguntaba por un virus llamado Hipab, que sale en la India. Me recordaba que también hace 6 años hablamos de un virus en China que se llamaba COVID, al que no le damos importancia. Pero me empecé a preocupar cuando el miércoles o el jueves empecé a ver a médicos en las televisiones hablar de que no hay que preocuparse, pero sí ocuparse. No hay vacuna, es letal y ya están cerrando las fronteras en países asiáticos, o al menos hacen controles para que no entre ese virus a esos países. ¿Cómo nos tenemos que preocupar o controlar lo que viene? Bueno, algo que hemos aprendido ha sido a mejorar un poquito los sistemas de vigilancia epidemiológica en nuestro país. Yo sé que trabajan intensamente también en todas las consejerías de salud de cada una de las comunidades, y en la región de Murcia se ha fortalecido mucho el sistema de vigilancia epidemiológica, precisamente pues con unos equipos centinela que se llevan a cabo en atención primaria. Y son los que, bueno, pues analizan a través de unos estudios que hacen semanales a los pacientes que llegan con determinados síntomas. En este caso, pues en la época que vivimos, ahora mismo estos meses con la epidemia de infecciones respiratorias agudas, se hace igual, indudablemente, con otro tipo de infecciones que podamos tener. Yo creo que aquí es muy importante la salud pública, es muy importante los sistemas de vigilancia y es muy importante estar preparados y, sobre todo, prevenir bueno, pues estos acontecimientos que puedan ir extendiéndose. Yo creo que es clave la vigilancia epidemiológica para que podamos detectar a tiempo cualquier caso que aparezca como nuevo y, por supuesto, poner todos los mecanismos en marcha para abordarlo, ¿no? Y para que efectivamente seamos capaces de afrontarlo, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, van cambiando ya de tercio, ha vuelto a meter a España en esos países donde vuelven enfermedades como la tuberculosis. Pero también nos hablan de otras. ¿Qué se está haciendo en Murcia? Me imagino que está haciendo en toda España, para que no vayan a más estas enfermedades que ya estaban prácticamente desaparecidas de nuestro país hace muchos años. Bueno, sabemos que existe pues mucho movimiento, hay desplazamientos poblacionales, y muchísimos de ellos, no cabe duda que están condicionados también por la importación de estos casos, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de algunas de las enfermedades, pues hablamos de sarampión, hablamos de enfermedades virales que cuentan con vacunas, ¿no? Murcia, pues Murcia tenemos que destacar que tiene un calendario vacunal de los más amplios del país, y en este sentido, y hablando concretamente pues de esta enfermedad, sarampión, pues tenemos unos porcentajes de cobertura vacunal del 95% con la primera dosis, de un 92% con la segunda dosis, con lo cual hay una garantía en este sentido, y apostamos, y no solamente apostamos, sino que fomentamos e impulsamos a la sociedad, y en este caso a las familias, a los padres, a que vacunen a los hijos, porque al final es lo que va a dar mayor protección. En la región de Murcia hemos tenido 4 casos en 2024, 4 casos en 2025. 2, es decir, el 50% eran casos importados. Y en el caso, por ejemplo, de tuberculosis, pues hay sistemas de vigilancia, sobre todo de salud pública, para controlar fundamentalmente a estos pacientes, y sobre todo en los que vienen, personas que vienen de fuera, que vienen de otros países, ¿no? Porque está claro que el recibirles se hacen unos controles iniciales por el 061, nuestro servicio de urgencias extrahospitalario, y también, tengo que decirlo, la colaboración que realiza Cruz Roja, ¿no? Con lo cual es importante identificarlo y poner, lógicamente, los tratamientos que tenemos a mano. Me ha venido a la cabeza hablar de la gente que viene de fuera. En Murcia hay mucha gente que va a trabajar, las temporadas, la huerta. Cuando se habla de venir gente de fuera, estamos hablando ahora de regularizaciones masivas. Se va a regularizar a 500.000 personas en España. ¿Eso cómo va a afectar a una comunidad como la suya? Obviamente hay mucha gente que viene a trabajar. ¿Cómo va a afectar en el sistema sanitario esa gente que se va a incorporar en pleno derecho al Sistema Nacional de Salud? Bueno, pues es un aumento de población que necesita recursos, y que lógicamente los recursos son limitados. Y entre otras cosas porque, como siempre, se empieza la casa por los tejados. Regularizas gente, pero no pones en marcha los mecanismos que hagan posible que se les preste una atención sanitaria, una atención educativa, una atención en otros aspectos, ¿no? Y en sanidad, evidentemente, es incrementar un volumen de personas con unos presupuestos limitados. Y sobre todo, bueno, en este sentido, sí tengo que reflejar
pues la infrafinanciación que sufre la comunidad autónoma de la Ahora región de hablaremos. Murcia, que ahora hablaremos, pero que no cabe duda que va a saturar los sistemas, va a aumentar la población. Y además es curioso, se hacen cosas también con un matiz político. Esto no tiene ningún matiz de solidaridad. La imagen es crear como que son buenos. No, eso no es verdad. Es decir, esto tiene un matiz ideológico y sobre todo un matiz electoralista, con lo cual, ¿dónde está la solidaridad? ¿Qué conseguimos realmente? ¿Qué hacemos? Minusvalorar, menospreciar, devaluar precisamente, y en este caso, un sistema sanitario que es y sigue siendo considerado uno de los mejores del mundo. Pero no nos confiemos. Es decir, la propia Organización Mundial de la Salud nos sitúa en el 8º, 9º lugar de ese ranking. Y al margen de ranking, es verdad que es una realidad que seguimos estando ahí, que tenemos que seguir conservando esas bondades que ofrece nuestro sistema sanitario, pero no cabe duda que tenemos cronicidad, que tenemos una mayor esperanza de vida, que origina enfermedades crónicas, que tenemos nuevas tecnologías, que tenemos un panorama muy diferente en el que hay que invertir. Hay que invertir en salud, porque al final no es un gasto, es invertir en salud. Y eso es lo que no se está haciendo y nos cuesta mucho. Y es de las comunidades, como en la región de Murcia, pues nos situamos, por ejemplo, la tercera comunidad de España que más invierte en salud, porque somos la tercera en cuanto a renta per cápita en salud por habitante. Por tanto, claro que tenemos interés en este sentido, pero todo es limitado. Y necesitamos, vuelvo a decir lo mismo, políticas que realmente se reflejen en el ciudadano y que consiga, en este sentido, valorar qué es lo que la sociedad necesita y no lo que necesitan unos cuantos o el capricho de unos cuantos. Ha mencionado muchas cosas, vamos a ir enseguida a ellas. Me ha recordado, por ejemplo, la famosa foto de los presidentes de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Dice, oiga, aquí de lo mío, la financiación y los fondos europeos, hablaremos de ello. Pero anoche estaba viendo la televisión y vi a Barbacid, a Mariano Barbacid. Habíamos contado en nuestro medio de comunicación Medicina Responsable que ha conseguido curar el cáncer de páncreas en ratones a través de una fórmula nueva. No es quimioterapia, bueno, es un tratamiento innovador, pero me sorprendió ver en el hormiguero decir que para seguir investigando necesita dinero. Y lo hace a través de una fundación, la Fundación CRIS contra el cáncer. Hombre, ¿en qué mundo estamos? Entonces, la administración en que colabora, los laboratorios farmacéuticos en que colaboran, los fondos que quieren transferir en que colaboran. Es decir, a mí me dio pena ver a Barbacid que dice, tengo la forma de curar el cáncer de páncreas. Bueno, falta luego ir a investigar el fármaco para los pacientes, que dice que puede tardar 2-3 años, pero que tenga que pedir al ciudadano medio, a la buena voluntad del españolito medio, que aporten dinero para investigar, me parece un poco tercermundista. Pues es que volvemos a lo que comentaba al principio, es que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de lo que importa verdaderamente a los ciudadanos. Y la investigación, la innovación, el desarrollo son clave precisamente en una sociedad. Y es que vuelvo a insistir que se baja el tanto por ciento del PIB. Con lo tanto, esa es la dificultad. Y este hombre efectivamente no puede estar pidiendo el dinero a los ciudadanos, tiene que pedirlo a un gobierno. Mire, en la región de Murcia, desde el campo de la investigación, tenemos el Instituto Murciano de Investigación Hidrosanitaria, que abarca más del 80% de todos los proyectos de investigación en la región. En los últimos años se va incrementando cada año la partida presupuestaria que se destina a este centro. En el 2025, más de 14 millones de euros. En conjunto, 18 millones de euros compartidos también con investigación y formación, y por supuesto, esa es la clave. Hemos introducido incluso atención primaria dentro de este Instituto Murciano, creando la primera, en España creo, la primera subdirección científica de atención primaria, porque además consideramos que es ese nivel asistencial que tiene en su mano y al alcance de lo que es las patologías más prevalentes y sobre todo la atención a los ciudadanos de una manera global, ¿no? Yo creo que esta es la clave, investigar, invertir en investigación. Lo lamentable que, un instituto y una entidad que tiene un carácter nacional y que tiene que estar bajo la tutela y el amparo de un gobierno, pues que se dedica a pedir dinero a los ciudadanos. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad. Si alguien quiere colaborar, en Medicina Responsable está la cuenta de la Fundación CRIS y un teléfono, porque en la modernidad hay que poner un Bizum para colaborar, pero a mí me parece realmente tremendo esto. Bueno, vamos a ir al lío. Al lío porque en 10 días va a haber huelga de médicos en la sanidad pública por ese estatuto marco que todos sabíamos que era imposible que saliera, pero ¿cómo hemos llegado a este punto? No tiene ningún sentido lo que está pasando. Bueno, pues falta de diálogo, falta de entendimiento, sobre todo falta de escucha. Y luego yo creo que
se rompe un poco ese consenso que se necesita entre gobierno, en este caso Ministerio de Sanidad y comunidades, y luego entre profesionales. Es que incluso se llega al disparate de generar incluso confrontación entre diferentes categorías. El médico es un pilar fundamental del sistema sanitario. Y aquí lo que hay que contemplar también cuáles son las responsabilidades, las competencias de cada uno. Y eso hay que contemplarlo en el ámbito laboral, en las condiciones. Y por tanto, yo entiendo la postura de los médicos, porque al final quienes asumen la máxima responsabilidad del sistema sanitario en las actuaciones y acciones que realizan cada día en un quirófano, en una consulta, en una prueba complementaria, son los médicos. El resto del personal son personas extraordinarias, capacitadas, bien formadas. Bueno, ahora hablaremos, si quiere, del sistema de formación sanitaria especializada, pero que hay que ser sensatos, es decir, cuál es la responsabilidad y las competencias que cada uno tiene atendiendo a su formación, a sus estudios académicos, a su preparación y sobre todo a la responsabilidad de lo que asume. Luego, por tanto, yo sí entiendo que a nivel de un estatuto marco se establezcan unas condiciones generales, unas condiciones que abarcan a todo un personal estatutario del sistema público, pero habrá que valorar también cuáles son las peculiaridades y particularidades que cada profesional, que cada categoría tiene en el ámbito del mundo de la salud. Vamos a desmenuzar un poco todo lo que ha dicho. Los ciudadanos, incluso muchos médicos, no entienden que la protesta implique una semana de huelga, porque eso significa muchas cosas. ¿Cómo se explica al ciudadano? Mire, esa consulta, hombre, me imagino que las urgencias se van a atender, por supuesto, pero van a aumentar las listas de espera, van a tener problemas que van a tener que ir corrigiendo. Ya lo hicieron en diciembre con la huelga, pero ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo convencer al ciudadano? Oiga, ¿de verdad que hay que llegar a esto? Que los médicos hagan huelga y además una semana al mes durante 6 meses, que por cierto eso es imposible porque nadie prescinde en este país una semana de su sueldo durante 6 meses. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo lo está haciendo usted en la Comunidad de Murcia? Mire, la población de la región de Murcia, en la huelga que se tuvo en diciembre, adoptó una postura muy sensata. Mayoritariamente, el ciudadano, bueno, entendió que los médicos reclamaban algo que podía ser justo, que era mejora de sus condiciones laborales, y es cierto bueno, que asumieron que se suspendieran más de 13.000 consultas, se suspendieran más de 600 intervenciones quirúrgicas y más de 1.500 pruebas complementarias. Eso además es una lacra porque redunda en las listas de espera y además hay que reprogramar y hay que volver a citar a todos estos pacientes. Y tengo que decirle que es verdad que lo asumieron con responsabilidad, entendiéndolo en cierto modo, Ojo, y fue poquito, efectivamente. Lo que no puede ser es que esto siga una cadena y se mantenga durante más tiempo. Pero tengo la sensación, y permítamelo, que la ministra de Sanidad está contenta con esto, porque al final está fastidiando, y lo digo así, a las comunidades autónomas. Es contra un estatuto marco, es contra algo que no ha sabido hacer bien, es algo que no ha terminado, pero a quien está fastidiando es a las comunidades autónomas y está repercutiendo en los pacientes, que hay que cambiar la cita, que hay que suspender intervenciones o consultas y que indudablemente al final la repercusión ¿cuál es? Pues en el sistema sanitario de cada comunidad autónoma. Esto debería tomarse en serio y debería, en vez de adoptar una postura tan intolerante y sobre todo incompetente, debería establecerse, bueno, pues unas reuniones para consenso y para lo que estaba comentando antes, cuáles son realmente las necesidades del sistema sanitario, cuáles son las necesidades de sus profesionales y sobre todo las competencias atendiendo a las responsabilidades de cada uno. Una pregunta muy concreta. Si un paciente en Murcia o en cualquier sitio de España se presenta en un hospital o en un centro de atención primaria, ¿será atendido durante la huelga? Vamos a ver, un paciente, tenga en cuenta que también las huelgas establecen sus Servicio mínimo. Claro, sus servicios mínimos. Y esto es lógico porque en salud no cabe duda que la urgencia, los pacientes oncológicos, enfermedades autoinmunes que necesitan de tratamientos diarios o casi a diario, todo lo que es hemodiálisis, todo lo que son capítulos de atención están preservados. Y en cualquier caso, un paciente que necesita una atención urgente o preferente en centros de salud, en nuestros hospitales, hay unos servicios y hay unos profesionales que les van a atender.
Me han sorprendido los números que ha dado de solo 2 días de huelga. Sí, sí. Me imagino que, bueno, es inasumible lo que va a pasar. Unas listas de espera que se van a disparar. Pues claro, usted creo que tiene una media de 120 días en las esperas en Murcia, que no está mal, no sé si es asumible o no, pero ojo. Ojo porque lo que viene ahora, solamente con los 2 días que ha dicho, se dispara todo, pero una semana este mes y otra semana el mes que viene, más trabajo para los médicos, la gente se empezará a enfadar y al final el trabajo se acumula. Es muy complejo. De todas formas, le hago una aclaración. No son 120, ¿eh? Son 96. Estamos 22 días por debajo de la media nacional en lista de espera quirúrgica. Son 14 días menos en consultas externas. Quiero decir que Murcia, pese a las dificultades, sobre todo de financiación, hay grandes profesionales, gracias a ese esfuerzo que realizan los profesionales, gracias a la planificación del personal del Servicio Murciano y de cada uno de los equipos directivos de las áreas de salud y de los hospitales, han hecho posible pues, un buen trabajo y estar por debajo de la media nacional en listas de espera. Pero volviendo a su pregunta, no cabe duda que esto va a tener una repercusión muy negativa desde el punto de vista de aumentar los días de espera en cada uno de estos ámbitos y sobre todo también probablemente de la crispación del ciudadano, porque al final el ciudadano lo que quiere es que se le atienda, ¿no? Yo creo que hay que ser coherentes, sensatos. Le pido a la ministra que, bueno, que quizá retome este tema, no se haga, digamos, de una manera, digamos, quizá tan tajante y sobre todo poniéndose tan enfrente de los médicos, porque voy a serle sincero, y aunque yo sea médico, no quiero tampoco hablar de una manera corporativista, pero si no hay un cirujano, ¿quién va a operar? Si no hay un internista, ¿quién va a ver en las plantas a los pacientes? Si no hay un médico de familia, ¿quién va a atender en primaria a los pacientes? Hace una gran labor el resto de categorías, pero indudablemente estamos en un sistema, está jerarquizado, que tiene una serie de profesionales reconocidos por sus competencias, sus estudios, su formación, como decía, y eso hay que asumirlo. Hay una palabra que a mí me revienta escuchar, el famoso relato en la política. Y claro, esto del relato está muy bien porque hay mucha gente que, como las competencias están transferidas, va a situar ante el caos que nos viene al mismo nivel el Ministerio, el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas. Ya se ha dicho desde los sindicatos, ojo, que ni las comunidades autónomas ni el Gobierno lograrán acallar el malestar del colectivo médico. ¿No tiene miedo que en este totum revolutum sean utilizados ustedes? Sí, sí, claro. Claro, porque al final es verdad que nosotros estamos también, pues, hablando, manteniendo reuniones con ellos, llegando a determinados acuerdos bueno, que pueden entrar también en la competencia que podemos tener las comunidades. Pero todo viene como consecuencia de un disparate que se está llevando a cabo con la renovación, la actualización, la modernización, entre comillas, de un estatuto marco que debería reflejarse de otra manera. Sobre todo porque tenemos que mirar al futuro, porque tenemos que mirar a un sistema que tiene que transformarse, que necesita modernizarse, que tenemos una serie de situaciones que nos están, bueno, pues desbordando, como decía al principio y vuelvo a repetir, que es un aumento de esperanza de vida, como enfermedades crónicas, como la incorporación de tecnologías, como definir realmente cuáles son las prestaciones de presente y futuro de un sistema nacional de salud. ¿Por qué? Pues porque tenemos que redefinirnos, tenemos que tener claro qué prestaciones tenemos que ofrecer a nuestra población, hacer realmente un calendario y una cartera más uniforme que establezca consenso entre comunidades, que no existan discrepancias entre unas comunidades u otras, precisamente porque tenemos unos servicios y en otras se prestan otros. Es decir, yo creo que hay que llegar a ese plan nacional por la salud. Tenemos que generar este concepto y ahí es clave tener personas capaces de liderar este panorama, ¿no? La realidad es que vemos cómo cada vez tenemos una mayor presión asistencial, cómo hay cada vez más hiperfrecuentación en las consultas, cómo existen, digamos, patologías o tendencias que son el futuro de nuestro sistema sanitario, la oncología, las enfermedades raras, los trasplantes. Todo este tipo de situaciones son las que hay que valorar y tenemos que hacerlo precisamente desde el consenso, desde la comunicación y sobre todo desde el entendimiento. Y esto no está existiendo ahora mismo. Eso le iba a decir, me llevó una y otra vez al Consejo Interterritorial, lo estaba pensando, y al papel de la ministra.
No ha consultado ni a las comunidades autónomas, que son las que tienen las transferencias, ni a los médicos, ni a los sindicatos médicos, que son los representantes de los médicos. Anuncia un acuerdo con los sindicatos de ámbito de negociación para entendernos los grandes sujetos de comisiones que evidentemente van a estar con lo que diga el gobierno. Esto es papel mojado porque no tiene recorrido. Y además ustedes piden a la ministra que trabajen juntos, que retire este estatuto, que es un disparate, pero la imagen de la sanidad con todos discutiendo en esta jaula de grillos, una pista de circo a veces, da una imagen penosa del global, de la gente de la sanidad que tenía que resolver en ese foro donde están todos, y no solo lo resuelven, sino que se plantean unos temas, se tratan otros, y la ministra dice otros que no han sido ni preparados ni tratados en el Consejo. Y esto ya es la cuadratura del círculo. Bueno, pues porque estamos en una situación ideológica, es decir, no se mira realmente por los verdaderos intereses que necesita el país, necesita el ciudadano y necesita nuestra sociedad. Es decir, implantamos ideología y no se mira realmente por estas situaciones. Cuando lo sensato es escuchar, reunirse, ver evidentemente cuáles son tus necesidades, cuáles son las necesidades de la sociedad, cuáles son las necesidades de un sistema sanitario, de presente y futuro, y eso es lo que nos está viendo. Ideologizar cualquier cosa, pero en este caso la salud, me parece muy peyorativo. Y, por supuesto, la repercusión que va a tener en la imagen, que como usted bien está diciendo, pues está deteriorando nuestro sistema sanitario. Estoy recordando los últimos 2 meses simplemente. Ustedes se han levantado y se han ido, les ha llamado la ministra irresponsables, cafres, y en la guerra de los cribados les amaga con investigaciones a todos, porque dice que le han organizado una crisis de confianza en la sanidad española. Hombre, son palabras muy gruesas para estar todos amigos en una reunión tratando de pues fíjese, sanitario, ¿no? Si este señor es irresponsable, que se descarga de internet un documento que es un borrador de un grupo de técnicos de trabajo, que es donde se registran, ¿no?, los datos de los cribados, que no lo hace ni siquiera el ministerio, y que es un borrador que ellos están trabajando con 70 indicadores, que están valorando qué indicadores son los que pueden ser útiles para mejorar los resultados y el registro de los cribados en España, pero que no todos ellos son válidos, dicho por ellos mismos, y que además, como insisto, es un borrador que no está desarrollado. Y ella coge, lo descuelgan y nos lo envía a la consejería para que enviemos los datos de 70 indicadores que no existen. Y que los únicos indicadores que existen están recogidos en la Estrategia Nacional del Cáncer, que está elaborado por el Ministerio y las comunidades autónomas, y que son 3. Y que es lo que le decimos en un consejo posterior. Y que sale diciendo que nos ha convencido. No. Usted se ha convencido de que no era posible enviar 70 indicadores, que solo hay 3. Y esos son los que les vamos a enviar. Y los tiene. Y es que no tenían necesidad de tenerlos. Es que están publicados por las comunidades autónomas. Bien, pero algunas comunidades han enviado 6, otros hemos enviado 7, otros han enviado 8, porque dependiendo también de lo que es las discrepancias que existen en el desarrollo de estos cribados. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cada uno apuesta con su economía y con sus mecanismos cuáles desarrolla, pero nunca los 70, y es lo que nunca entendió. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por falta de consenso, por falta de explicar las cosas, por falta de escuchar, por todos esos motivos. Y genera un conflicto, nos echa la culpa cuando ella es la principal culpable de generar un conflicto de algo que no solamente no estaban desarrollados los cribados, sino que la responsabilidad suya, una vez que los indicadores de esos cribados se determinaran, tiene el Ministerio la obligación de desarrollar el programa informático para recoger los registros. Si ni siquiera lo había desarrollado los indicadores, ¿cómo iba a tener un sistema informático que registrara los datos? Lo que pasa, consejero, es un disparate. Lo que pasa es que la sanidad se ha convertido, yo lo vengo diciendo en las últimas entrevistas, se ha convertido en un campo de batalla que antes se dejaba al margen cuando hay procesos electorales. El propio presidente del gobierno, en las elecciones de Extremadura, dijo que el PP lo que está es haciendo negocios con la salud de todos para que ganen de unos pocos. Yo nunca había oído a un presidente del gobierno entrar en la batalla de la sanidad, que me da la impresión que va a seguir en las próximas elecciones autonómicas hasta las generales, en un campo que tiene que estar fuera de una discrepancia política. A mí, yo me preocupo por la sanidad, me imagino que los demás, ustedes sobre todo, se tendrán que preocupar más todavía, ¿no? Bueno, son los mantras que se generan, ellos los sueltan y como hay gente que los cree y se siguen, pues ese es el problema. Pero es un mantra, quiero decir, realmente quien ha negociado y quien ha dejado efectivamente de creer en la sanidad y sobre todo de invertir lo que tiene que invertirse, pero es el propio gobierno, es el propio Sánchez. Si es que vuelvo a repetirlo, es que ha bajado el tanto por ciento que destina al pie a sanidad. Es que no invierte lo que realmente tiene que invertir en sanidad. No sigue efectivamente esos cauces y las políticas que se van siguiendo con el ministerio actual que tenemos, un ministerio totalmente ideologizado y complejo, en el que además, no le digo nada, pero cualquier cosa que ha tocado, hablábamos del estatuto, pero fíjese el MIR,
el disparate y el conflicto que ha generado. Y tarde Que si quieres lo y hablamos. mal. Sí. No, pero que ya ha visto el panorama del MIR. Es decir, 9 días antes no estaban publicadas las listas de admitidos. De momento, que si los no admitidos no se pueden presentar, pero sí, ahora que se presenten los admitidos, pero luego los no admitidos, pero luego pues que hagan una denuncia si resulta que el expediente no les permite la admisión. Disparate, un disparate detrás de otro. Quiero decir, es algo Enseguida que es hablamos inconcebible. enseguida hablamos de falta de Cuando, profesionales, mire, sí. hemos sido residentes y cuando los residentes han pedido la dimisión de una ministra y hasta los aspirantes de un MIR piden la dimisión de una ministra, si es un disparate. Ahora hablamos de falta de profesionales, Vale. de los problemas que hay en Murcia, pero vuelvo a la batalla política porque me sorprende cada día más cosas de lo que les pasa a ustedes. Hacienda también les marca el camino, que hasta ahora pues, no se metía con la sanidad, y dijo que las comunidades autónomas tienen que informar sobre su gasto en sanidad, sobre todo en inversiones y nueva tecnología. Pero lo que más me sorprende que es para fiscalizar mejor el comportamiento de lo que gastan y asegurar la sostenibilidad del sistema. Lo primero que tiene que hacer Hacienda es crear un plan de financiación justo y equitativo en todas las comunidades autónomas. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y tener en cuenta que hay comunidades muy infrafinanciadas como es la región de Murcia. Esa es la primera responsabilidad, en vez de estar pidiendo explicaciones sin asumir sus responsabilidades. Por tanto, yo no voy a entrar indudablemente a este tipo de controles, porque la responsabilidad primera es que cualquier ciudadano en este país debe tener los mismos derechos. ¿Va a dar los números o no los va a dar entonces? De los gastos, de los que le piden, los nuevos gastos de inversiones y nueva tecnología. No, bueno, bien, no hay ningún problema. Ah, bueno, ya veremos cómo facilitarlos, pero lo que queremos antes es su responsabilidad. Y vuelvo a repetirlo, tiene que crear efectivamente un plan de financiación justo y equitativo en cada comunidad, porque un murciano tiene los mismos derechos que un catalán, que un vasco o que un asturiano. Y ahí hay un desequilibrio muy grande en financiación. Voy a volver atrás con un pequeño detalle. Ha dicho que es médico y que entendía las peticiones de sus colegas de cara al estatuto. ¿Estaría de acuerdo con un estatuto médico que lo va a proponer vos al Congreso de los Diputados? Aunque bueno, lo va a proponer, pero se va a quedar ahí. En cuanto a las guardias, al propio estatuto médico, a su forma de trabajar, ¿qué cree usted que en esas peticiones tendría sentido que entre en un estatuto marco? Sí, pero mire, le he dicho antes en cuanto a los médicos y que entiendo sus reivindicaciones y entiendo evidentemente digamos, mejorar sus condiciones laborales, pero también el resto de categorías, sí. Sí, indudablemente todos son necesarios y muy útiles. Enfermería, celador, auxiliar, todos los profesionales que tiene nuestro sistema sanitario son respetables y además tienen el derecho a mejorar todas sus condiciones laborales. Pero lo que no puede hacer es despreciar precisamente uno de los colectivos más importantes que tiene el sistema sanitario. Por tanto, claro que entiendo que se mejoren las condiciones, porque ha cambiado la sociedad, porque han cambiado las expectativas de los profesionales, porque ha cambiado el panorama, en definitiva, y por tanto tenemos que adaptarlo. ¿Son justas guardias de 24 horas? Pues son agotadoras, por tanto hay que pensar también que hay que modificar ese tipo de guardias. Las jornadas laborales y todo eso hay que estudiarlo claramente y tiene que sentarse en un estatuto marco moderno y sobre todo con carácter futurista, de cara al futuro de nuestro sistema sanitario. Al margen de que se establezca un estatuto de recursos humanos, es decir, de condiciones laborales de los profesionales, el sistema tiene también que cambiar. Porque mire, podemos cambiar un estatuto marco y modernizarlo, pero si seguimos teniendo un sistema sanitario que sigue con una hiperfrecuentación, que no considera realmente como tal la cronicidad, que tiene esas debilidades, tendremos mejores condiciones desde el punto de vista laboral de los profesionales, pero el sistema sanitario seguirá teniendo un montón de lagunas y debilidades. Hay que redefinir y transformarlo. Hay que ver cómo incorporamos las nuevas tecnologías, que avanzan mucho más rápido que nosotros a la hora de incorporarlo. Tenemos una herramienta que está dando unos resultados que indudablemente tenemos que aprovecharla y que no se imponga o se anteponga a nosotros, que es la inteligencia artificial. Todo eso, que además necesitará un cambio que llevará muchos años, porque un cambio de cultura, un cambio de trabajo y, en definitiva, de asumir un nuevo sistema sanitario, 8 o 10 años se llevará, pero tenemos que empezar a trabajarlo.
y tenemos que empezar a trabajarlo desde los cimientos. Al tiempo que mejoramos condiciones laborales de los profesionales adaptadas a las nuevas necesidades, nuestro sistema también tiene que decir qué vamos a prestar a nuestros ciudadanos. Las carteras de servicios son interminables, continuamente se acumulan. Hay que redefinir también las especialidades, porque tenemos que hacerlo con tiempo, porque las propias tecnologías y la inteligencia va a hacer también modificar la praxis o la actitud de determinadas especialidades. Habrá que redefinirlas. Somos el país que más especialidades tiene de Europa. Estamos en disparates también, es decir, si 7 comunidades aportan el apoyo a una especialidad, el Ministerio lo contemplará, pero oiga, que usted tiene la responsabilidad de la formación sanitaria especializada, es usted la que tiene que tomar la rienda y decir cuál es el panorama de nuestro país, qué especialidades necesitamos, pero no hacer un peregrinaje por todas las consejerías buscando las asociaciones, las sociedades científicas, a ver si me das el apoyo, que tenga 7 para llevarlo al Ministerio. Eso es mezquindad. Le veo que empezó muy calmado y que va animándose. Bueno, es que me está usted poniendo nervioso. Pues más a Pepe Soto, que le estaba viendo, Cedisa. Claro, cuando han nombrado todas estas cosas, yo pensaba, gasto, más gasto. Vamos al mantra de la sostenibilidad. Todo eso de lo que he mencionado trae un gasto inmenso, porque entramos en una dinámica diferente, con una transformación digital, con una renovación tecnológica, simplemente de aparatos de radiodiagnóstico, que son analógicos y tienen que ser digitales. Esta sostenibilidad del sistema del que tanto se habla, ¿cómo se va a asumir si no hay una partida presupuestaria, si dice que le falta financiación, si no llegan presupuestos europeos? ¿Cómo se va a modernizar Murcia? ¿Cómo va a entrar en que sea igual un murciano que un madrileño que un sevillano con todo este cambio donde falta probablemente dinero? Bueno, pues son varias cosas. Es decir, claro. Primero, que nos financien bien. Claro, si ya partimos que estamos infrafinanciados, nos falta dinero. Y luego, vuelvo a repetirlo, si transformamos un sistema contando con los profesionales, que son los que tienen el conocimiento y los que tienen las habilidades, veremos cuáles son las prestaciones que hay que ofrecer para hacerlo eficiente el sistema y, por tanto, sostenible. Pero no le quepa duda que un sistema de salud necesita dinero y necesita invertir. Y que cada año subirá. Lo que tenemos que hacer es no desbordarlo. Es decir, tendremos que poner las partidas presupuestarias atendiendo a las prestaciones que el sistema va a ofrecer. Pero no dejar, evidentemente, pues bueno, al libre albedrío y sobre todo, digamos, con una cartera de servicios, pues ampliamente desarrollándose y sobre todo incluyendo, sin tener en cuenta qué es lo que está pasando o cuáles son las carteras que se están ofreciendo históricamente o cómo redefinimos y reunificamos criterios. Yo creo que eso es práctico, porque probablemente incorporamos cosas nuevas. Por ejemplo, incorporamos cirugía robótica en la región de Murcia, ¿no? Que creemos que evidentemente son de los pasos importantes que se llevan a cabo. Y además consigue, indudablemente, mejorar la atención y sobre todo la calidad de determinados procesos que se intervienen. No podemos abusar de cirugía robótica probablemente para procesos que con cirugía convencional los resolvemos, porque entonces ahí sí que elevamos el gasto. Es decir, que tenemos que consensuar qué es lo que mantenemos como, en este caso, y por poner un ejemplo, en cirugía convencional con la cirugía robótica. ¿Qué procesos son los que la cirugía robótica se va a beneficiar claramente? Pues eso es lo que hay que definir. En la región de Murcia tenemos un coordinador de cirugía robótica que es el que, bueno, establece precisamente ese tipo de criterios. A veces la incorporación de nuevas tecnologías hace que determinados servicios, determinados profesionales, bueno, pues quieran utilizarla como beneficio, pero hay que consensuar y tenemos que ver dónde está precisamente el peso para evaluar qué es lo que nos va a costar, porque va a mejorar la calidad de un paciente que tiene una próstata hipertrófica o un cáncer, se le opera con cirugía robótica, pero conservas la micción, conservas la función eréctil, cuando con cirugía convencional el logro se alcanzaba solo en un 15%. Por lo tanto, esas son las ventajas que tenemos. Y así es lo que tenemos que ir redefiniendo el sistema sanitario. Sí, pero probablemente en estas cosas que cuento no está el grueso del gasto. Yo estaba pensando en que los presupuestos son finitos, pero que usted necesita más presupuesto, se lo van a dar en función de las necesidades. Me imagino, bueno, nadie se atreve a dejar un hospital sin tener los medios que necesita. Tendrá que aumentar partidas presupuestarias, tendrá que pensar en la cronicidad, porque el 50% de la población son enfermos crónicos, necesitan medicamentos. A este tipo de sostenibilidad me refiero, es decir, tendrá que tener sus cuentas y sus partidas presupuestarias. Luego ya el futuro que nos viene, que lo he mencionado, tenemos que hablar de la medicina de prevención, de la medicina personalizada, de la medicina que va a las casas ya, hospitalaria, domiciliaria. El mundo está cambiando y ustedes tienen que cambiar muy deprisa. Todo esto se presenta de un día para otro. La inteligencia artificial, el ChatGPT se queda viejo de un día para otro. Se le puede engañar, tiene que tener alguien que lo supere, se tiene que formar a los médicos. Estoy abriendo ya todo el calendario suyo
probablemente del año. Pero ahí es donde me refiero que tendrá problemas de presupuesto y tendrá que sacar dinero para todo, porque el dinero es finito también, incluso en las consejerías de sanidad. No cabe duda, ¿no? De hecho, bueno, pues se estudian y se definen muy bien los presupuestos, pues en cuanto a actividad asistencial, investigación, listas de espera, es decir, que todo se presupuesta atendiendo a, bueno, pues el panorama de objetivos que se quiere cumplir, ¿no? Y aquí lo que hay que aprovechar son las nuevas tecnologías. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, la telemedicina, por ejemplo, es una herramienta fundamental para presupuestar adecuadamente si esos pacientes determinados pacientes crónicos, ¿no? Que habitualmente van a consultas o se les ve a través de una actividad presencial, si realmente la telemedicina, como se está demostrando en la región de Murcia, ahora le explicaré, está poniendo en evidencia cómo somos capaces de evitar desplazamientos, saturar algunas consultas, porque a través de telemedicina somos capaces de monitorizar enfermos crónicos. Por ejemplo, en el proyecto que tenemos con insuficiencia cardíaca, a nivel cardiológico con insuficiencia cardíaca. O, por ejemplo, utilizar la telemedicina en dermatología. Estamos evitando desplazamientos de cientos y cientos de pacientes, diría miles de pacientes, al hospital, porque a través de una imagen y con un dermatoscopio somos capaces de que un dermatólogo lea las imágenes y valore si el paciente tiene que vérsele porque hay que administrarle un tratamiento, hay que hacerle una práctica quirúrgica, o simplemente aconsejando un tratamiento fundamentalmente en el primer nivel de asistencia al médico de familia, es suficiente y evitamos ese desplazamiento, porque al final nos damos cuenta de que de 100 pacientes que vemos existe una complejidad mínima de un 5%, muy complejo, otros 5% son complejos, otros 5% hay que valorarlo. Estamos hablando de 100 pacientes, un 15, un 20% son los que realmente hay que ver, y el resto pueden ser asesorados perfectamente sin tener que acudir a un hospital o a una consulta, ¿no? Y aquí hay que aprovechar estas nuevas tecnologías. Las partidas, bueno, se fraccionan y las dividimos atendiendo a esas necesidades. 31,5 millones se destinan a listas de espera, 18 millones a investigación, 1.780 millones se destinan a los sueldos, a las retribuciones de los profesionales en la región de Murcia, y por supuesto pues farmacia hospitalaria, receta y por supuesto material que se consume en el sistema sanitario. Me ha sugerido 27.000 preguntas, una de los sueldos de los médicos, ahora voy, pero antes apenas se mencionó la atención primaria. Y la última vez que la entrevisté tenía una estrategia que llamaba Estrategia de Atención Primaria 2023-2027. ¿Le está funcionando? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha mejorado? Bueno, como objetivo de la Consejería de Salud teníamos claro, yo diría que 5 líneas, ¿no? Por poner en síntesis, ¿no? Una era atención primaria, otra era salud mental, otra indudablemente salud pública, y luego pues lo que es las listas de espera y las infraestructuras y las nuevas tecnologías, ¿no? En el panorama de atención primaria y salud mental, en el año 2023 se publican, porque se habían estado trabajando durante mucho tiempo antes, un año y pico antes, 2 estrategias. Una estrategia de mejora de atención primaria 2026, como usted ha dicho, y otra de estrategia de mejora de salud mental, también 2023-2026. Es verdad que tenemos ciertas dificultades desde el punto de vista de completar las plantillas. En la estrategia de mejora de atención primaria hay una propuesta de incorporar 534 profesionales de todas las categorías en este periodo de tiempo, en estos 4 años, ¿no? Pero tenemos más de 50 plazas sin cubrir en atención primaria porque no tenemos médicos de familia. Es que este es un problema. Entonces, esta es una realidad que indudablemente aún no ha terminado 2026 y que queremos cumplir, pero es que nos encontramos con un déficit de recursos humanos. Eso conlleva que si tú no tienes a un médico de familia y no puedes abrir una consulta, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Podemos contratar un enfermero? Sí, pero si no hay médico, es un trabajo en equipo. Necesitamos una escalera, una concatenación de contratos para que un médico de familia conlleva un personal de enfermería, e incluso en caso de turnos de tarde, etcétera, llevaría también personal administrativo. Pero tenemos esa dificultad. Estaba buscando entre los papeles, hablaba porque venga. Me acordaba de lo que hablamos la última vez y lo había apuntado. Hablaba usted de que se había comprometido a mejorar la sanidad pública, reduciendo las listas de espera. Lo ha conseguido, pero se le va a jorobar con la huelga. Hablaba de las consultas, y las consultas es que es muy divertido esto, porque voy a por ello. Consultas exteriores, pruebas diagnósticas, demoras en atención primaria,
Y todo ello mediante un aumento de la actividad de los profesionales de tecnología y de infraestructuras, más horas de atención mañana y tarde, más médicos, mejores medios, mejores infraestructuras. Y yo decía, y esto, otra vez volvemos a la financiación. ¿Cómo puede hacer todo esto que quiere hacer? ¿De todo esto ha podido hacer algo? ¿Se le ha quedado algo en el tintero? ¿Están sus objetivos inmediatos? Estamos hablando del capítulo que me preguntaba sobre profesionales y recursos humanos. Pero mire, en este primer trimestre se van a inaugurar, por ejemplo, 3 centros de salud. 3 centros de salud se van a inaugurar en este primer trimestre. Y venimos, en los años de atrás, inaugurando o poniendo en funcionamiento centros de salud que estaban, bueno, pues más precarios, ¿Tiene especialistas ya infraestructura. ¿Tiene especialistas para que vayan a todos los centros? Bueno, vamos a ver. Familia, especialistas. Vamos a ver. Son centros de salud que estaban creadas, las zonas básicas, que eran, bueno, pues muy precarios, por así decirlo. Es decir, era una infraestructura muy antigua, con falta de espacio. Piense que el sistema sanitario también en atención primaria ha cambiado muchísimo. Lo que históricamente conocíamos un centro de salud con un médico de familia, con enfermería, en muchos casos personal administrativo y en algunos pues, con matronas, esto ha cambiado. Es decir, tenemos fisioterapeutas, tenemos unidades ginecológicas de apoyo, tenemos otros servicios ya en los centros de salud que indudablemente necesitan pues salas de terapia, necesitan bueno, pues disponer también que incluso pues la propia actividad de las matronas genera salas de educación maternal, etcétera. Es decir, que son verdaderamente edificios y infraestructuras impresionantes que a veces se asemejan como un comarcal, ¿no? Pero son edificios. Y claro que hemos ido trabajando en este sentido. En infraestructura con creación de centros de salud, en hospitales con ampliaciones y, por supuesto, servicios en los que se ha ido progresivamente mejorando en todas las áreas de salud. Modernización de los quirófanos de todos nuestros hospitales, como ha sido en Cartagena, Hospital Santa Lucía. Potenciar el segundo hospital de Cartagena, el Rosell. ¿Pero qué ocurre? Esto necesita su tiempo, sus plazos, su planificación. Eso es lo que recoge la estructura, o mejor dicho, la estrategia de mejora de atención primaria. Un plan de recursos humanos, un plan de infraestructuras en el que, bueno, pues vamos incorporando y sobre todo mejorando cada vez esa necesidad que tiene el ciudadano y sobre todo priorizando pues aquellas áreas que más lo necesitan. Hay centros más modernos, de última creación, hay otros que tienen ya muchos años, que se han quedado escasos de espacio y eso es lo que nosotros priorizamos para modernizar. Aún así, se invierte con un problema que es, bueno, pues endeudarnos. Pero indudablemente es que lo necesitamos, porque no vamos a dejar un sistema sanitario en la región de Murcia empobrecido sencillamente porque no nos financian bien. Bueno, pues hacemos un esfuerzo, intentamos entendernos con Hacienda, que no es fácil, pero lo que no cabe duda es que tenemos que seguir progresando en nuestra región y eso es lo que hacemos. Tenemos ya poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por las nuevas tecnologías y por la transformación digital y de la inteligencia artificial. Si no son pioneros casi, el otro día estuvimos trabajando con su equipo, veíamos cómo lo estaban desarrollando, nos dieron una lección magistral sobre cómo se puede engañar al ChatGPT. Hay 2,5 millones de buscadores iguales que el ChatGPT, que inmediatamente les pones un algoritmo falso y te dicen que el cáncer se cura con aspirinas, pero están trabajando mucho en eso. Me gustaría que adentrar un poquito en esa transformación digital y cómo lo van a trabajar con la inteligencia artificial, cuál es su proyecto a medio plazo. Bueno, hay una apuesta muy firme en la región de Murcia con la digitalización. Es cierto que en este sentido, pues con los responsables del ministerio que trabajan en la digitalización, pues llevamos una buena coordinación y colaboración y avanzando en este sentido. Y desde el punto de vista de nuevas tecnologías podemos hablar de lo que es aparataje, es decir, la incorporación de nuevos equipos de TAC, sobre todo de imagen radiológica. Un ejemplo es Cartagena, el área de Cartagena, Santa Lucía y el Rosell, donde se incorporaron, bueno, pues la imagen radiológica, incorporando la inteligencia artificial, con TAC de energía dual, etcétera. Y luego, por otra parte, proyectos de inteligencia artificial que ya de por sí van incorporados, porque ya se van incorporando en estas tecnologías la inteligencia artificial, pero luego proyectos, por ejemplo, pues como el piloto que tenemos en Yecla, es un área comarcal, no es muy grande porque nos podía servir de un buen ejemplo y luego también tengo que reconocer el trabajo extraordinario de una profesional, la jefa del servicio de radiología muy implicada, que se ha incorporado la inteligencia artificial al cribado de cáncer de mama, ¿no? Vamos a analizar los resultados porque la idea es extenderlo, por supuesto, a toda la región. Haríamos esa doble lectura, por una parte con el criterio del profesional y con otro
con la inteligencia artificial, ¿no? Y proyectos vinculados precisamente a lo que es las nuevas tecnologías, que son una necesidad, pero que lo que queremos, que indudablemente por muy rápidos que vayamos, nos desborda, porque avanza, como usted bien dice, mucho más rápido que nosotros, pero sobre todo que no nos invada, es decir, que no se ponga por delante de nosotros, que nos sirva a nosotros precisamente para trabajar, sin menospreciar criterios claves como son precisamente la humanización del sistema, ¿no? Muchas veces tecnificamos en exceso y olvidamos, o podemos olvidar, el tocar una mano, el mirar a los ojos o el dar un consuelo o un acompañamiento. Esto es clave dentro de un sistema sanitario. Probablemente las nuevas tecnologías bueno, pues nos permitirán quizá discriminar más, diagnósticos más precisos, incluso aplicar tratamientos más avanzados, pero lo que no cabe duda es que al final somos seres humanos, necesitamos que nos acompañen, que nos mimen, que nos miren, que nos cuiden, y eso no podemos olvidarlo, sin olvidar tampoco que indudablemente tendremos que adaptarlo progresivamente y contemplando una sociedad que en determinadas tramos o franjas de edad pues hay una brecha digital y esto no podemos tampoco menospreciarlo. Y va a cambiar mucho porque nos enseñaban simplemente cómo funcionan los algoritmos metidos al ChatGPT e inmediatamente con un dato falso, el segundo diagnóstico puede ser falso y el tercero muchísimo más falso. Es decir, que al final la mano del ser humano todavía va a tener que estar en el algoritmo. Efectivamente. Por cierto, también os he dado una demostración de qué pasaría en un caso de ébola en Murcia. Es que entraron en los ChatGPT y automáticamente tenían 27 planes de cómo entrar de lleno en los hospitales para que el ébola fuera inmediatamente tratado en Murcia, lo cual nos impresionó porque era entrar en la modernidad y digo, bueno, pues Murcia está avanzado en esto del chat digital. Pues, consejero, muchísimas gracias por Estamos en un rinconcito, digo que estamos en un rinconcito de España, sí, pero nos hacemos ver, ¿eh? Sí, no, ya lo creo. Por cierto, el día 12 de febrero nos vemos otra vez en Toledo, en esa cita a la que... Será un placer. Será un rato agradable el que vamos a pasar con todos sus colegas y con sus equipos. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a mí, señor responsable. Muchas gracias. Igual. Ya sabe que todo el mundo que pasa por aquí tiene la fotografía de Luis del Val, que ha estado pendiente de todo lo que se hacía. Querido Luis. Buenas tardes. Bueno, perdón porque esto se sigue llamando el primer café y ha pasado ya la hora del Ángelus. Al principio, al ver al señor consejero, he tenido una sorpresa porque su rostro me ha recordado a un compañero de clase que era muy empollón. Pero enseguida se me borró esa mezcla de admiración y envidia que producen los empollones y quedó solo la admiración, puesto que el doctor Juan José Pedreño nació en Murcia. Desde el domingo pasado, en toda España, cuando nos tropezamos con un murciano, surge un respeto espontáneo. Mucho más en este caso, porque el doctor Pedreño nació a unos 2 kilómetros de donde vino al mundo Carlos Alcaraz. He observado que hasta mi amigo Ernesto, acostumbrado a entrevistar personajes de todas categorías, le he notado precavido por si en las primeras respuestas se encontraba con una dejada o un revés. Traje azul oscuro, con una corbata también azul, adornada con unos óvalos de perfil blanco, a juego con la camisa. Por seguir con la tradición, zapatos negros atados con cordones, de piel de fino grosor, sin apenas tacón, porque el usuario es alto, y un detalle de modernidad en el reloj digital que lleva en la muñeca. Piensa en lo que dice y eso se evidencia en las frecuentes arrugas que se forman en la frente y que no indican preocupación, sino atención. Las gafas parecen idóneas para este rostro y la imagen sería severa de no ser por el rizado del pelo, porque los rizos vienen a ser el rock o las sevillanas del cabello según preferencias. Cruza las piernas una sobre la otra muy cerradas, protegiendo el centro del cuerpo, lo que en el género masculino indica prudencia. Pero hay un alivio en el sillón giratorio que el ocupante ha sometido a un vaivén alegre, sin estridencias, lo que quiere decir que detrás del aparente y serio empollón hay una persona con más optimismo del que suponíamos. Me ha llamado la atención su inteligente interpretación sobre los objetivos de la ministra de Sanidad, que no es fastidiar a los médicos, sino a las autonomías. Mira,
me fastidia que no se me hubiera ocurrido a mí. Cuando se ha referido a la necesidad de poner la salud de los españoles apartada de los intereses políticos en la búsqueda del consenso, por primera vez las manos que se entrelazaban sobre las rodillas se han desoldado, ha abierto los brazos. Más aún, se ha ido entusiasmando, cosa que hasta el entrevistador ha advertido satisfactoriamente. Y allí he encontrado al médico de familia, aquel que cuando está ante un enfermo se concentra para encontrar el diagnóstico adecuado. Una mezcla de conocimientos científicos y de humanismo, de raciocinio y de amor al prójimo, algo que nunca podrá llevarse a cabo con ideologías o sectarismos políticos. Gracias por no olvidarse, señor consejero, de que antes que nada es usted el doctor Pedreño. Por cierto, Luis del Val, en esa jornada de Toledo, va a hacer la semblanza de todo lo que está pasando y nos vamos a pasar bien porque va a ser, me ha dicho, ácido. Cosa que dudo, pero va a intentar ser ácido. O sea que ya veremos cómo lo consigue. Leí recientemente un artículo suyo de la ministra. Estuvo muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, voy a dar la palabra a Luis Noval, director general de GE. Luis. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos, en especial a Juan José y Mario, que ahora han venido de Murcia, pero han madrugado un poquito más que los demás. Bueno, pues hablar del GE es hablar de historia, de compromiso y sobre todo de vocación por la sanidad. Somos una compañía fundada por Raúl Delgado Acarreta, con más de 40 años de trayectoria, construida sobre un capital 100% español y familiar. Con una idea muy clara desde el inicio, trabajar de la mano de los sistemas sanitarios para mejorar la atención a las personas. Durante más de 4 décadas hemos colaborado estrechamente con la sanidad española, defendiendo firmemente la sanidad pública como timón de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, obviamente, creemos profundamente en la colaboración público-privada, como una herramienta indispensable para aportar innovación, eficiencia, sostenibilidad y viabilidad a un sector tan crítico y exigente como es el sanitario. Hoy GE es un grupo sólido y diversificado, integrado por compañías especializadas que cubren de forma integral muchas de las necesidades del sector. Todo esto es posible gracias a nuestro punto fuerte, nuestro principal activo, que son las personas. Contamos con un equipo de más de 1.200 profesionales, con una antigüedad media que supera los 15 años. Es un dato especialmente significativo en un mercado tan exigente. Esta realidad nos consolida como una compañía en la que las personas eligen quedarse, crecer y desarrollarse profesionalmente. Trabajamos en multitud de centros sanitarios en España, destacando, por supuesto, centros como La Risaca, Morales Meseguer o Arcos del Mar Menor. Nuestra actividad tiene además una clara vocación internacional. GE opera en Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Portugal y Ghana, exportando e importando conocimiento y experiencias y adaptando nuestras soluciones a diferentes realidades sanitarias, con un enfoque práctico y eficiente. Somos referentes en electromedicina desde hace décadas y ese profundo conocimiento del sector nos ha permitido evolucionar y anticiparnos a los retos del futuro. Fruto de ello, han nacido nuevas entidades que nos permiten ofrecer soluciones integrales y adaptadas acompañando a nuestros clientes en muchas de las fases de sus proyectos. Iberman, Mantelec y Asime son las empresas que se dedican a la electromedicina, las originarias. Insanes, dedicada a la distribución de equipamiento. Ainatec, centrada en el desarrollo de aplicativos, uso de inteligencia artificial, gestión de datos y análisis de IoT. Instituto Fitch, en esta línea de compromiso con el futuro, uno de nuestros proyectos más ilusionantes es la creación de este instituto. Es una apuesta decidida por la formación en el ámbito sanitario, desde los perfiles más técnicos hasta desarrollo de programas formativos específicos. En 2026 iniciaremos el primer FP dual, que como no podía ser de otra forma, pues será electromedicina. Además, continuamos coliderando junto a la Universidad Carlos III el Máster de Ingeniería Clínica, que este año es su 8ª edición y cuenta con un 100% de empleabilidad de los alumnos, demostrando que la formación de calidad es indispensable para el desarrollo del sector. La Fundación de Raúl Delgado, una fundación con más de 20 años de historia, está impulsada para ayudar a niños y niñas en situaciones desfavorecidas y además colaborar en proyectos en África prestando soporte técnico, logística o incluso equipamiento.
Para el final queremos compartir el último hito. En este 2026 vamos a inaugurar nuestra sede en San Sebastián de los Reyes. Queremos que sea algo más que un espacio de trabajo. Queremos que sea un lugar de encuentro y diálogo entre los actores de la ingeniería sanitaria, un núcleo de formación y el germen de nuevos proyectos al servicio de un sistema sanitario más innovador, más sostenible y más humano. Porque en GE creemos que invertir en personas, en conocimiento y en colaboración es la mejor manera de garantizar la viabilidad de nuestro gran sistema sanitario. Muchas gracias. Gracias, Luis. Pues va a cerrar este acto la directiva de GSK, Gemma Jiménez. Gemma, tienes la palabra. Y después, cuando termine Gemma, nos subimos arriba, si os apetece, a tomar un café y conversar todos. Excelentísimo consejero, don Juan José Pedreño, presidente de Medicina Responsable, don Ernesto Sánchez Buruaga, compañeros, autoridades y amigos. Permítame comenzar agradeciendo la oportunidad de participar en este encuentro. GSK es una compañía biofarmacéutica, somos una compañía global que estamos presentes en más de 80 países con una clara razón de ser. Es transformar la salud de las personas a través de la ciencia, la tecnología y el talento, con el objetivo de adelantarnos a la enfermedad. A nivel global nos hemos propuesto la meta de impactar positivamente en la salud de más de 2.500 millones de personas en el 2030. Este compromiso global se materializa con una inversión local que asciende a 300 millones de euros en I+D en los últimos 5 años en nuestro país. Un esfuerzo que nos ha posicionado como el segundo país con mayor volumen de investigación clínica. Prueba de ello es que en 2024 teníamos 133 ensayos clínicos en marcha en España con la participación de 680 centros e impactábamos en más de 3.500 pacientes. Desarrollamos soluciones innovadoras en áreas terapéuticas clave como la inmunología, oncohematología, el VIH, las enfermedades infecciosas y, de forma muy relevante hoy, las patologías respiratorias. El sistema sanitario en nuestro país se enfrenta a retos estructurales importantes como el envejecimiento de la población, ha salido también hoy en la entrevista, las enfermedades crónicas, las crisis climáticas y la inteligencia artificial. Afrontarlo requiere liderazgo, visión a largo plazo y un firme compromiso con la prevención. Invertir en prevención, y lo ha hecho muy bien y claro el consejero, no solo mejora los resultados en salud, sino que es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Anticiparse a la enfermedad, evitar su progresión y reducir sus complicaciones tiene que ser el centro de las políticas sanitarias en España. En este contexto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, una enfermedad que mata y que afecta a más de 3,5 millones de personas en nuestro país, representa uno de los grandes retos en la salud pública. Es una enfermedad prevalente, prevenible, crónica e infradiagnosticada, que ya constituye la tercera causa de muerte, como he dicho, y su impacto va más allá del cambio clínico. Genera una elevada carga para el sistema sanitario, un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, especialmente cuando la enfermedad progresa, se producen exacerbaciones y hospitalizaciones que se pueden evitar. Quisiera poner en valor el trabajo que viene realizando la Consejería de la Región de Murcia en una patología como la EPOC. La región ha demostrado en ese plan de atención primaria una visión estratégica, apostando por la prevención, por el diagnóstico precoz y por la mejora de la coordinación asistencial entre los diferentes niveles asistenciales, hospitales, primaria y enfermería. La creación de grupos de trabajo multidisciplinares, la implicación de los equipos de atención primaria y la coherencia con el plan de salud regional son ejemplos de una gobernanza sanitaria sólida y orientada a resultados en salud. En este marco de corresponsabilidad, desde GSK asumimos nuestro papel como socios del sistema sanitario, poniendo la innovación científica al servicio de los pacientes, con moléculas innovadoras que proporcionan eficacia, seguridad y continuidad terapéutica, facilitando la adherencia a los tratamientos con pautas posológicas sencillas y de una manera sostenible con dispositivos de inhalación de baja huella de carbono. Nuestro compromiso en el área respiratoria tiene un pasado, un presente y un futuro comprometedor, cubriendo todos los estadios de la enfermedad de los pacientes respiratorios, desde los más leves hasta los más avanzados. El diagnóstico precoz de la EPOC no cura la enfermedad, pero sí puede modificar el curso de la misma. Permítame concluir con una convicción firme: sin ciencia no hay salud y sin salud no hay futuro. La verdadera innovación es aquella que mejora la vida de las personas y contribuye al mismo tiempo a la sostenibilidad del sistema sanitario. Desde GSK reiteramos nuestro compromiso de seguir colaborando de manera estrecha con la Administración, con los profesionales sanitarios y con los pacientes para avanzar juntos hacia un sistema de salud más preventivo, innovador, equitativo y sostenible. Juntos trabajaremos para conseguirlo. Gracias. Gracias, Gemma.